¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Que la nación es el sitio o lugar donde vive una cantidad de individuos que hacen parte de un país. El gobierno son las personas que representan a esa nación, los cuales son elegidos por las mismas personas que viven dentro de esa nación. Y el Estado se refiere a las instituciones en las cuales trabajan los gobernantes y hacen parte de esa nación. 2. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política se refiere a la participación que tiene un individuo dentro de un grupo político, el cual puede elegir o ser elegido para representar a los miembros de una colectividad en especial, mientras que la democracia se refiere al derecho que tiene todo ciudadano para elegir y ser elegido sin ser obligado por ningún partido político. Es decir, él es libre de elegir o de ser elegido, pero no tiene ninguna imposición por ningún partido político. 3. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política hace referencia a la parte filosófica del ser, donde da la vida plena hacia el Estado, donde él se enfoca en la parte que tiene que ver con el Estado. Desafortunadamente hoy en día esa definición se ha perdido mucho y lo hemos convertido en lo político. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política, los elementos que hacen parte de la cultura política son el patriotismo, los partidos políticos, los grupos de interés, los medios de comunicación y el mismo gobierno. 4. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que involucran el ser ciudadano es un vínculo jurídico, político y anímico, que es un miembro activo de un Estado. Y los derechos y los deberes que tiene ese ciudadano como medio activo de un Estado son los siguientes: es que el derecho de elegir y ser elegido, pero asimismo tiene el deber de comprometerse a cumplir la legislación o los requisitos que tiene ese ciudadano activo dentro de una nación. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Pues el Estado está compuesta por la sociedad con sus diferentes figuras o instituciones que permiten generar en particular su desarrollo. El gobierno es la figura desde la parte administrativa que está temporalmente manejando el Estado en su momento. Y la nación es aquella particularidad geográfica que define su condición de Estado, perdón, de nación. De esa manera, geográficamente puede estar definido el término de nación. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia parte de todo este derecho que se le establece al pueblo para participar y tomar sus propias decisiones. La participación política tiene que ver desde el ciudadano, cómo lo ejerce activamente y logra desde su concesión o de su ideología finalmente participar de una manera que pueda, a bien o mal o de acuerdo a sus ideologías, pueda afectar el desarrollo mismo de la sociedad. ¿Cómo defines la política? Pues de alguna manera la política está estructurada o ejercida desde ideologías, métodos o maneras de percibir el contexto global de alguna manera de la misma población.
¿Y cuál es la diferencia entre política y político? Pues en particular lo veo que la política está enmarcada en en esa estructura como tal que se le otorga a la persona o al ser para que pueda lograr su participación y definir su rumbo como sociedad. Y lo político puede estar más dado de su concesión personal individual. La siguiente hace referencia a qué elementos componen la cultura política. De alguna manera la cultura está enmarcada por las diferentes herramientas o métodos o alternativas de participación en el ámbito político. Y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? De alguna manera los elementos que pueden involucrar al ciudadano en el ámbito de la concesión de sus derechos y deberes, para mi manera de percibir es que obviamente dentro de esos derechos y deberes que ha definido el Estado, ¿cierto?, a cada uno de los ciudadanos, asimismo tenemos la participación de ejercer como ciudadano, admitiendo un deber y un compromiso con el mismo Estado, pero a la vez el mismo Estado para nosotros mismos participa con unas obligaciones y nos garantiza ciertas condiciones que permitan una armonía a nivel social y que de esta misma manera su funcionamiento pueda permitir la cohesión de cada una de las instituciones que prevalecen ante cada uno de los estados, que se ejercen a través, pues, en su momento dado, de los gobiernos que están participando de esa gestión.